si es que una IA fuera tan inteligente, al igual que una enfermedad, no empezaría a mostrar los síntomas al tiro. ChatGPT ya puede ser mucho más inteligente de lo que sabemos. Muchos humanos no califican como AGI. O sea, ahora salió el benchmark de ARC, que se dedica literal a hacer un benchmark para medir AGI, y a los humanos les cuesta lo mismo que a ChatGPT. Ya estamos en lo que consideramos AGI. En realidad ahora estamos persiguiendo el ASI, el Super Intelligence. Actualmente las tarjetas gráficas ultra avanzadas se están casi que tratando como uranio enriquecido. Podéis acceder a mucho conocimiento, mucho poder de investigación. Podéis darle a una potencia nuclear la capacidad de cientos de investigadores nucleares. Estos sistemas van a ser capaces de mejorarse a sí mismos. Actualmente estamos creando trenes a vapor, que los mismos trenes a vapor van a saber crearse a sí mismos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Nota Humanos, el podcast donde hablamos sobre inteligencia artificial. Yo soy Vicente Rockman, soy ingeniero de software y CTO de Cesti. Bueno, además soy el host de este programa. Para el capítulo de hoy tenemos de invitado a Max Mardones. Max, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. Feliz de tenerte acá. Así que nada, partamos con una introducción. Cuéntanos un poco qué has hecho en el pasado y en qué estás hoy en día. Buenísimo. Bueno, yo soy Max Mardones, tengo 23 años, soy el CEO de SmartUp, getsmartup.ai para los que quieran visitarlo. Estaba estudiando ingeniería civil informática, hice dropout, fundé esta empresa, ya nos vamos a meter más en profundidad de todo. En general, yo era una persona que estaba siempre muy como en el limbo entre un perfil como más técnico y programación, pero igual me gustaba el humanista, en el colegio estaba en humanista, entonces como que siempre me consideré más como generalista, más que especialista en una cosa específica, y en base a eso siento que me pude como en verdad redescubrir y aprovechar estas épocas, porque en verdad ahora teniendo tantas herramientas y acceso a toda la información, saber combinarlas y tener un poco de todo, ir picando por ahí, creo que va también un poco con lo que representa como a mi generación y un poco eso. Soy DJ además, músico electrónico, productor, y eso. Buenísimo. A ver, partamos del comienzo. Cuéntanos cómo te empezaste a meter en inteligencia artificial, cómo descubriste la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial la descubrí cuando estaba en el colegio, cuando estaba recién aprendiendo cursos de Python, etcétera, y me empecé como a encantar con lo que era el machine learning. No, nunca desde una perspectiva ya técnica a nivel de ponerme a entrenar modelos, pero sí rayaba mucho con el concepto de que tenía ahí una neurona artificial y como siempre me quedaba pensando que, incluso me acuerdo de conversaciones con mis compañeros cuando descubrimos este concepto, si es que esto escala y cada vez es más mejor, en algún minuto va a ser igual o más grande que los humanos. Eh, pero en ese minuto estábamos justo como casi que entrando un plató de la inteligencia artificial, del machine learning, donde cada vez era más difícil entrenar modelos, el compute como que estábamos súper pegados, la gente hasta estaba preguntándose si es que el tamaño de los chips y como qué tan chico podía ser un transistor, la ley de Moore, iba a empezar a afectar en nuestra capacidad computacional máxima y que ese era como un tope. Eh, y bueno, esta pasión por el código y por la tecnología me hizo eventualmente entrar a ingeniería civil. Mi primer día de clase fue el primer día de pandemia. Onda, el domingo la bienvenida a todos, lunes encerrado en la casa, y ahí pasé mis primeros 2 años de plan común, básicamente. Entonces, fue una experiencia universitaria muy distinta a la que puede tener cualquier ingeniero. Y esto igual causó en mí un disgusto por, no sé si la academia, pero por cómo estaban las cosas en lo que me estaban enseñando. La verdad no sentía que estaba aprendiendo nada nuevo. Si bien habían ciertos ramos que lograba aprovechar, ciertas conexiones que me daba la U, eh, no me sentía realmente que estaba como desbloqueando mi potencial y todo este sueño que yo venía cultivando de harto antes de haber entrado. Y fue en ese día en donde
empieza a salir ChatGPT 3.5, empiezan a haber indicios, pero todavía es un experimento cool. Si lo usarais para hacer trampa en una prueba, probablemente vaya a tener todas las respuestas malas porque no entendió los detalles de la pregunta, pero ya indicaba que estábamos empezando a acercarnos a la época de los chatbots avanzados. Y el día que salió GPT-4 estaba en una clase de física y se me ocurrió hacerle una pregunta al profe. Esto era antes de que hayan hecho el lanzamiento, pero salió unas horas antes, como para los que éramos pro users hace rato, y de repente le hago la pregunta que le iba a hacer al profe al chat. Y me la responde mucho mejor de lo que me lo podría haber respondido el profe, con gráficos, o sea, Esa fue tu primera interacción con el con el 4. 4, a los minutos de que haya sido liberado al público. Yo estaba sentado bien atrás, 5 de la tarde, el sol pegando por la ventana, casi que con manchas de lápiz en los dedos, y le escribo a un amigo que estaba en otra clase, en otro ramo, que había sido compañero del colegio, también estaba en la misma, Daniel Sattler, mi CTO, había sido beta tester de GPT-3 mucho antes de que saliera ChatGPT, cuando estaban recién experimentando con Codex, cuando no era en formato de chat, sino que simplemente autocompletaba lo que había puesto en los primeros inicios. Y él dice como, es el lanzamiento de esto en 10 minutos, salte la clase, nos salimos, vamos como a una sala X, nos ponemos a ver esta intro y la demo que estaban haciendo, cómo podía ya procesar matemática, cómo podía usar código, y ahí fue como... Fue una obviedad. Ahora que lo pienso no es tan obvio y todavía es punto de discusión para mucha gente, pero en ese minuto fue una obviedad que el mundo iba a cambiar muy rápidamente y iba a quedar patas para arriba. Y que el camino que estábamos siguiendo no consideraba ese gran eje de cambio. Y fue en ese minuto en donde dijimos, El camino le estaba haciendo sí, ustedes. el camino de terminar la universidad, tomarse su tiempo, no... Como me comentaste ahí fuera de cámara, el seguir escribiendo ese vuelo en papel. Exactamente, o sea, sabíamos que era un camino, claramente no es que te iba a dejar completamente invalidado, pero no estábamos sacando nuestro mayor potencial, o sea, nos dimos cuenta el salto que hubo entre 3.5 y 4 y no pensamos que íbamos a tener lo que había en 4 en 1 o 2 años más, pero salió un par de meses después, 6 meses después. Entonces, ahí fue como, si es que creció esto ahora, cuando estemos saliendo de la universidad, va a ser más inteligente que nosotros. Eh, Ahora estoy en el punto en donde me estaría titulando y ya pasó el threshold benchmark, un modelo OpenAI para lo que sería un PhD humano, un investigador humano, que vendrían siendo mis profes. Entonces es muy loco que en ese arco de tiempo la predicción se cumplió. Claramente todavía no se acabó todo el trabajo y el mundo ya no tiene trabajadores humanos, pero vamos muy en camino para allá y en parte a eso es lo que nos estamos dedicando en SmartUp. Buenísimo. Sí, a propósito de eso, escuché una entrevista a Denis Ujú. Hassaiz, el de Google DeepMind, hace 2 días, que decía que si bien la IA hoy día, los modelos hoy día, son muy buenos en cosas muy específicas, como por ejemplo la pega que hacía tu profesor de PhD, o quizás contestarte preguntas de ese nivel, todavía son muy malos en otras cosas. Por ejemplo, él contaba como, de repente puede ser muy bueno en eso y muy malo en contestar preguntas matemáticas de nivel medio. Eh, entonces, de hecho, él definía AGI, esta Artificial General Intelligence que están todos tratando de llegar, como un modelo que sea capaz de simular como el nivel cognitivo humano en todos sus aspectos. En el fondo, que pueda ser bueno a ese nivel PhD, pero también a la matemática de base media, y hay cosas básicas de repente en las que los modelos se caen. Y lo otro que me pareció súper interesante es que decía que si bien puede tener todo el conocimiento que tiene tu profesor PhD, no es capaz de hacer el research, ni la innovación, ni la creatividad, ni crear teoremas, ni como desarrollar nuevo conocimiento. Eso es un poco lo que decía él. Sí, y yo creo que la definición de AGI es algo que naturalmente simplemente vamos a seguir pateando cada vez que tengamos un benchmark. O sea, si te muestro los modelos que tenemos ahora, hace 5 años,
tú lo hubieses definido como AGI sin pensarlo. Solo que cada vez nos ponemos más quisquillosos, etcétera. Muchos humanos no califican como AGI. O sea, ahora salió el benchmark de ARC, que se dedica literal a hacer un benchmark para medir AGI, y a los humanos les cuesta lo mismo que a ChatGPT, al humano promedio. Necesitáis tener un IQ muy, muy alto para llegar a resolver esos problemas. Lo mismo con las Olimpiadas de Matemáticas. Ya estamos pasando ese threshold. Ya estamos en lo que consideramos AGI. Para mí, hice un post en LinkedIn sobre eso, que en realidad ahora estamos persiguiendo el ASI, el Superintelligence. Esto ya es suficientemente general. O sea, creo que hace como un mes salió el primer paper que pasó peer review, hecho 100% por una inteligencia artificial. Desde elegir la idea hasta hacer la investigación, recolectar la evidencia, no sé si habrá habido experimentación, pero ningún humano tocó nada. Y lo pasaron con nombres de autores falsos, para que no hubiera bias de que lo hizo una IA. Y pasó el peer review de todos los laboratorios que lo analizaron. ¿En qué área No me era? acuerdo, no me acuerdo bien la referencia, pero vamos a empezar a ver casos así cada vez más. O sea, ahora con las herramientas de Deep Research que están en ChatGPT, estamos viendo que esto puede analizar en 15 a 30 minutos de pensamiento continuo, revisar más de 400, 500 fuentes, me ha revisado a mí en algunos casos. Entonces, eh, estas limitaciones son netamente parte de qué tan chicos son los modelos ahora, qué tan poco potentes, pero las estamos descubriendo muy, muy rápido, más todavía porque la investigación en IA está siendo acelerada por estos investigadores de IA. Estamos en muy poco rato vamos a llegar al punto de que se alcanza como esta velocidad de escape, en donde ya los AI researchers que son AI van a ser mejores que los AI researchers humanos. Entonces empieza el feedback loop que nos lleva a esta superinteligencia increíble. Sí, pues eso es una locura. De hecho, bueno, en esa misma charla, volviendo a Denis Hassabis, hablaba de que, de que, bueno, él cree que todavía no hemos llegado ahí, pero eso de la velocidad de escape, cuando la inteligencia artificial empieza a potenciar tanto el desarrollo del conocimiento. Entonces, él hablaba de que el primero que llegue ahí se va a escapar tanto del resto que casi que si llegáis por un par de días, onda Estados Unidos llega antes que China, ya es inalcanzable. Eh, yo Ahora, creo, quizás siguen con esta definición, como decís tú, como chuteándola de cuando llegue ahí como este momento mágico, yo, quizás yo, es más paulatino. yo creo que el momento mágico ya llegó hace mucho rato. De hecho, aquí ya empieza a ponerse conspiranoide la cosa, pero si es que una IA fuera tan inteligente, al igual que una enfermedad, no empezaría a mostrar los síntomas al tiro. No, ¿cachai? O sea, ChatGPT ya puede ser mucho más inteligente de lo que sabemos y estar procesada lentamente, recolectando información, esperando a penetrar en todos los sistemas posibles, a tener control de la economía, etcétera. Ahora, ya más en lo personal, yo creo que lo peligroso que tienen estos modelos, antes de que agarren conciencia y se escape una ISI, es que organizaciones que tengan fines malintencionados, organizaciones terroristas, agarren control de modelos que son open source actualmente, que no podéis cómo poner capas de compliance en los pesos del modelo. O sea, actualmente las tarjetas gráficas ultra avanzadas se están casi que tratando como uranio enriquecido, porque le podéis acceder a mucho conocimiento, mucho poder de investigación. Podéis darle a una potencia nuclear la capacidad de cientos de investigadores nucleares. Tomando todo esto en cuenta, ¿te da miedo la IA y el futuro? No, pero porque lo he esperado mucho rato. Eh, Obviamente va a haber mucho cambio, mucha incertidumbre, pero creo que los beneficios que nos va a traer van a por lejos superar las cosas negativas. Van a haber actores malintencionados con IA, pero vamos a tener actores bien intencionados con IA también. O sea, solo van a subir los stakes de todo, cada vez va a haber más en juego, eh, y vamos a entrar, la próxima década es realmente el punto en donde la humanidad define su camino siguiente. Ahí me emociona mucho ser parte de los jugadores que están moldeando un granito de arena de este nuevo mundo, en una realidad que es súper específica,
que son las órdenes de compra, gestionar órdenes de compra con inteligencia artificial. Pero es una interacción del día a día, es una interacción donde hay trabajo de gente involucrada. Muchas veces la penetración de nuestro producto en nuestros clientes conlleva cambios significativos. Hemos estado viendo también cómo incluir gestión del cambio en nuestras soluciones, porque, claro, cada vez es más SaaS, cada vez es más fácil de llegar e implementar en una semana, estar corriendo con nuestro sistema. Y ahora de las 14 personas que usabais para procesar órdenes de compra, tal vez necesitáis tus 2 o 3 mejores para supervisar. Y acá un outplacement súper grande. Entonces, es una responsabilidad que a las empresas de IA les gusta como chutear diciendo que la IA va a abrir nuevos puestos de trabajo por otra parte. No al rate que los saca. No a esa velocidad. Y vamos a enfrentar una ola de desempleo que eventualmente nos va a llevar a lo que se llama post-labor economics. O sea, yo soy de los que creen que de acá a 5, máximo 10 años para los trabajos más físicos, la economía mundial no va a depender de la labor humana. Y eso, primero que la transición no va a ser suave. Eh, Va a traer muchas olas de regulación. O sea, vamos a tener fuentes que nos van a lograr dar energía ilimitada, que nos van a lograr dar longevidad médica, eliminación y erradicación de todas las enfermedades. Entonces, eh, a la par vamos a estar como llegando a una utopía, y por otra parte nos vamos a tener que hacer la pregunta de qué nos hace realmente humanos. Como que ahora se está poniendo full enfrente de eso, y muchas veces la labor, nosotros pensamos que es lo que nos hace humanos, a qué nos dedicamos, eh, y tal vez no es tan así. O sea, uno ve lo que era la Grecia clásica, Roma, en donde tenía ahí una casta de esclavos que eran los encargados de construir, de atender todo. Y por otra parte, la aristocracia se dedicaba a hacer obras de teatro, a hacerle fiestas a los dioses del vino, y a concentrarse en su ser, en la figura humana, etcétera. Y la verdad que no lo pasaban mal, la aristocracia. Pero ahora podemos volver un poco a eso, a esta como nueva ola de neohedonismo, por así ponerlo, en donde vamos a tener una casta mecánica, ¿cachai? Que va a estar apoyando todo lo que es la productividad. Y, a ver, si queréis dedicarte a la investigación, vaya a poder dedicarte a la investigación, porque el precio de los bienes se va a reducir considerablemente, el acceso a todo va a aumentar, desde el acceso al capital cultural, el acceso a la educación, hasta cosas como el acceso a una alimentación y nutrición en todo el mundo. Eso sí, logramos superar los próximos 5 años de transición, que yo creo que van a ser los más heavy. Wow. A ver, bueno, me interesa harto que conversemos de esa predicción para adelante. Creo que empiezan otras preguntas interesantes preguntas económicas y políticas, de si estamos socialmente preparados para no dejar a la gran mayoría de la población atrás en muy malas condiciones. Porque finalmente, si es que llegamos a este punto en el que bueno, Yuval Harari habla mucho de eso, él cree bastante como en tu predicción para adelante, en que en el fondo básicamente la gran mayoría de los humanos no van a tener cómo contribuir. Porque, porque cuando tienes estas máquinas o IA que hacen prácticamente todo el trabajo mejor, la gran mayoría de los humanos no tienen mucho cómo contribuir. Eh, y suena bonito este lugar en el que en verdad todos esos esclavos de la antigua Grecia en verdad son máquinas hoy día, robots, y básicamente todos los humanos somos esta aristocracia, y nos mantienen a todos, pero, pero hay muchas preguntas políticas y económicas quizás de si en verdad el mundo va a ir en esa dirección o no. Es todo incierto, vale decir que no son más que predicciones, pero hay ciertas medidas políticas y económicas que se pueden usar para mitigar, un ingreso básico universal. Ahí no soy economista, no sé qué tan bien puede funcionar eso, pero me hace sentido de que si es que tenemos una fuente de abundancia inagotable,
ahora más que nada puede ser el momento en que la humanidad realmente logra repartir y hacer que el trickle-down economics alguna vez funcione. Nos ha demostrado la historia que no se reparte tan bien, pero cuando una persona en su garage con acceso a ChatGPT ahora tiene nivel y acceso a conocimiento que antes solo un académico podía acceder, se abre un poco, se puede democratizar el acceso al conocimiento. O sea, tú hablas de que muchos de los humanos no van a tener cómo contribuir, pero eso no es el post-labor economics. Es que no van a tener que contribuir. Es muy distinto. Y contribuir siempre lo hemos pensado en contribuir al sustento económico social. Pero los humanos tenemos mucho más necesidades allá de lo económico social. Tenemos necesidad de conexión, tenemos necesidades culturales, que muchas veces ni siquiera se logran alcanzar o ser una preocupación cuando los recursos lo son. Por eso el aburrimiento siempre ha sido el progreso y el motor de la sociedad. Cuando ya tenemos nuestros recursos cubiertos, cuando logramos no tener que andar corriendo de arbusto en arbusto y aprendimos que poner una semilla en la tierra nos permite quedarnos en el mismo lugar, surge la escritura. ¿Cachai? El arte. El arte, esa necesidad. Y claro, ahora suena súper arrogante incluso decir, ya que la gente que se queda sin pega se dedica a pintar. Claramente no va hacia allá, como que va a haber una transición en donde van a haber eh, grandes disturbios, grandes revueltas y medidas económicas. O sea, yo no veo raro que de acá a 5 años simplemente un impuesto a las soluciones AI que incrementan la productividad en los negocios. Nosotros ya, por ejemplo, estamos sugiriendo que en los casos en donde se va a poner nuestra IA de Smart Orders en las empresas, parte de las comisiones a la venta que hace nuestra IA se repartan entre los vendedores que quedan. Eh, Porque si no, también nos pasa que tenemos actores internos dentro de las empresas en donde nosotros trabajamos que reman en contra de nuestra solución. Cuando en gerencia lo único que quieren es implementarla, ven que hay posibles revuelos. Y la mayoría de nuestras empresas todavía no quieren echar gente, no están en esa. Pero pueden cerrar nuevos contratos, pueden ir a negociar con clientes personalmente. Se abre un poco el negocio de qué es lo que nos hace realmente humanos. Y la primera ola que va a cortar la IA son las tareas que son robóticas, que nosotros las consideramos algo que tiene que hacer un humano, pero en realidad son robóticas en el sentido de que son repetitivas, con más o menos el mismo esfuerzo cognitivo y con una estructura súper clara de datos de entrada, datos de salida. Bueno, si vemos en esa primera capa, quizás en este camino de la IA tomándose el trabajo, en esa primera etapa que dices tú de las cosas más robóticas, más mecánicas, me suena muy similar a lo que fue, por ejemplo, la revolución industrial. Entonces ahí es cuando uno empieza, porque cuando tú dices, eh, qué sé yo, esta gente que dice que en el fondo la IA va a generar más trabajo del que va a eliminar, es un poco mirando qué es lo que ha pasado en la revolución pasada. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en la revolución industrial? Que tenía estas industrias que básicamente producían cientos de veces más rápido que los humanos. Pero, pero finalmente eso terminó generando más empleo. Entonces uno mira para atrás y dice, ok, ¿qué ha pasado antes? Quizás acá va a pasar lo mismo. O sea, uno empieza con esa idea de, bueno, quizás todos estos trabajos que va a reemplazar la IA en verdad va a generar más. Cuando uno ve esa primera capa de la IA tomándose los trabajos más robóticos, más mecánicos, es muy similar a la analogía. Sí, pero se rompe completamente en justo el paso siguiente, porque la revolución industrial fue una revolución productiva en el sentido de que ahora podemos producir más rápido y más barato, eh, Tú menos mal. con menos manos, más barato. Entonces, la diferencia que tenemos con esto es que ahora estos sistemas van a ser capaces de mejorarse a sí mismos. Entonces, claro, en esta primera etapa estáis viendo este pedacito de la curva, donde el crecimiento es súper similar. Pero cuando salieron los trenes a vapor, el tren a vapor no era capaz de crear el tren a petróleo. Había que tener siglos de investigación para darse cuenta que en realidad no era un motor con una caldera, etcétera, sino que era un motor a combustión con pistones.
Eh, Actualmente estamos creando trenes a vapor, que los mismos trenes a vapor van a saber crearse a sí mismos. Y ahí Y me surge la ahí, pregunta. ¿Estamos ahí hoy día? Porque siento que esa es la gran pata que hoy día falta por desarrollar en la IA. sí, Es decir, que entrenar un modelo son meses, 9 meses de repente, de procesamiento muy caro, muy lento. Entonces, la IA hoy día, como yo la conozco, no aprende. es que uno sigue pegado con lo que se considera aprendizaje en el sentido como del deep learning y el machine learning, donde estamos acostumbrados que aprendizaje equivalía a ir y ajustar los pesos del modelo. O había que tener grandes cantidades de data para poder hacer que aprenda. Pero actualmente hay demasiado valor que todavía le podemos sacar a modelos incluso más primitivos de lo que tenemos ahora, que no le hemos sacado. Porque la gente ve como el modelo o el agente como un, a una máquina que le haces preguntas y como que dependiendo de qué tan buena es, te puede responder preguntas más difíciles, pero nosotros lo vemos como el bloque básico de la nueva época de software, el bloque de construcción mínimo. Entonces, cuando empezáis a encadenar estos agentes y empezáis a subdividir las tareas que le dais a cada uno y los empezáis a meter en ecosistemas donde interactúan entre sí, empezáis a ver comportamientos emergentes y ciertos aprendizajes. Nosotros, cuando recién estábamos empezando la empresa, eh, nos demorábamos más o menos una semana en hacerle una demo a un cliente. Teníamos una reunión, la agendábamos, ya, bacán, lleguemos con una demo de cómo se vería esta gente. Y después nos preguntamos, oye, ¿qué pasa si hacemos un agente creador de demos? Entonces, en nuestra página web, nos empezamos a crear como un sitio web admin para nosotros y hicimos un agente creador de agentes, en donde le explicamos cómo promptear a un agente en base a un tema. Entonces llegábamos el mismo día de la demo, le pasábamos un copy de la página web del cliente que le queríamos hacer la demo a esta gente, nos creaba todo un prompt de ejemplo, se lo cargaba a otra gente, creaba una página web en donde vivía esta gente, con copy, vendiendo de por qué esta gente era bueno, etcétera. Y en 5 minutos de ejecución habíamos reemplazado lo que antes nos tomaba una semana, estábamos programando la página, personalizado, usando a otro agente. Entonces, eh, el aprendizaje no se da solo en el reentrenamiento, sino que también en la capacidad de autonutrirse. Para ir a un ejemplo un poco más aplicado de cómo esto funciona en algunos flujos agenciales de nuestro negocio, uno de los desafíos súper grandes de recibir órdenes de compra, especialmente en lo que es la industria del food service, es el manejo de la jerga y de los sinónimos locales. Eh, Cuando alguien se refiere a repollo verde, en realidad en el catálogo se puede llamar repollo blanco. Cuando alguien se refiere a plátano, tenéis 35 tipos de plátanos distintos en el catálogo. Eh, y si es que tú vas a buscar el producto con una búsqueda SQL simple, no vaya a encontrar qué es lo que estáis buscando específicamente. Y con estos sinónimos, que es lo que nosotros hicimos, cada vez que nuestro agente ofrece ciertos productos y el cliente toma una decisión, nosotros almacenamos esa decisión junto con cuál era el sinónimo, el par de sinónimos que cumplió ese requisito. Y luego eso lo guardamos en una base de datos y eso recurrentemente, cada vez que la gente se enfrenta a un nuevo cliente, va armando una base de datos de cuáles son las posibles jergas que se va a enfrentar. Y esas jergas, si es que se repiten en más de un cliente de nuestro cliente, entonces podemos como subirlas a jergas globales. Y ahí en verdad vas aprendiendo solamente por cómo tú manejas el contexto por sobre el modelo. Exacto. Entonces, claro, el modelo es esta capa. Es una capa súper, súper, súper arriba que te permite pensar, que te permite hacer básicamente cualquier operación lógica en secuencia. Y nosotros todo el valor lo seguimos agregando abajo. Por eso hay gente que está logrando hacer cosas impresionantes con modelos de muy, muy chicos parámetros, que logran condensar. Yo actualmente puedo correr un LLM de 3 billones de parámetros desde mi celular, offline. Entonces, eh, si bien no cumplen todavía para todas las cosas posibles, hay demasiadas cosas de arquitectura que vienen mucho más abajo que la capa neurona que todavía podemos usar para sacarle provecho a estos modelos. Me surgen varias preguntas.
Bueno, creo que esto de agrandar el contexto, etcétera, hoy día cada vez los modelos de hecho soportan más contexto, pero también está todo el tema de qué tanto contexto en verdad la gente no se empieza a perder, el tema del attention unit y cuando se le empieza ya a confundir el contexto. Em, pero la otra duda que creo que quiero conversar primero, que encuentro más interesante, es que cuando tú empiezas a pensar que este modelo hoy día son estos como bloques fundacionales, y en verdad empiezas a pensar como en un workflow, en verdad, de orquestación de agentes, es una manera de pensar y de trabajar y de colaborar muy distinta con una segunda uva. O sea, finalmente, no, quizás es más como hormigas súper inteligentes, no sé. Porque al final hay una colaboración entre estos agentes eh, que es súper importante cómo está orquestada y cómo está como armada. Entonces, como que quién es este de arriba que arma toda esta arquitectura, eso vamos a seguir siendo los humanos si vaya a la cosa. Yo creo que el trabajo... No sé si hace sentido. Sí, sí, totalmente. Eh, pero también nosotros tenemos una visión del trabajo humana súper como occidentalizada. Claro, tal vez no se parece a una oficina de startup X, pero tú veis, por ejemplo, cómo se maneja una central nuclear en Japón. Y cada puesto tiene su rol ultra definido, ¿cachai? Como un botón y tiene que pensar si se aprieta ese botón o no, y esa es toda la responsabilidad. Y hay años de entrenamiento para saber si tiene que apretar ese botón o no. Eso es en ciertos casos. Pero nosotros, por ejemplo, podemos realmente ajustar qué tan laxo es este flujo agencial. Entonces, nosotros tenemos en SmartTab dos tipos de flujos. Flujos en donde nosotros definimos el flujo previamente con un scope. Oye, primero, para darte un ejemplo, eh, para nuestras reuniones de venta, nosotros agarramos la transcripción de la reunión. Luego la transcripción de la reunión lo pasamos por un agente que agarra toda la información relevante de esa reunión y la convierte en requisito de producto para luego que el área de implementación pueda ver si es que se puede implementar. Entonces eso pasa a otro agente que va a buscar la documentación, por ejemplo, del ERP que usa el cliente. Y esa gente se dedica a ver si es que están los endpoints en la API que requerimos para hacer la integración. Y luego eso pasa a otro agente que hace una propuesta comercial. Y otro agente que la carga en nuestro software de propuestas comerciales para luego enviárselo al cliente. Entonces, de una pura reunión, sacamos cotización, sacamos propuesta, etcétera. Pero es un flujo súper lineal con pasos. Tú, agente, te toca hacer esto, me tienes que entregar en formato JSON estos datos y estos datos los paso para acá. Que es un ¿Y tú cómo flujo... llegás a integración? Porque muchas de esas, yo mirándolo desde el punto de vista más de ingeniero, de Sí. desarrolladores, en muchas de esas pues no necesitas una IA, En muchas de esas no necesitáis una IA, pero usted lo hace todo con IA. pero lo hacemos todo con IA. Muchas veces es como matar una mosca con un lanzacohete, pero si tenéis demasiados lanzacohetes a tu disponibilidad, de repente hay abundancia de lanzacohetes, bueno, matemos moscas con lanzacohetes. Porque lo que aprendemos del comportamiento del cohete y todo vale más que realmente qué tan eficientemente logramos matar a la mosca. Una de las razones por la que, gracias a Dios, nos ha ido bien es porque tenemos el auspicio de Microsoft for Startups y no hemos tenido que pagar por ni un solo peso de token de IA en nuestra historia. Entonces, siempre nuestra filosofía fue de metámosle agentes a esto. De repente nos estábamos gastando $5 en su época por cada interacción metiendo a 10 agentes, pero lo que estábamos aprendiendo era muy grande y cachamos que 6 meses después el costo baja por 10 y otros 6 meses baja por 10. Entonces ganamos mucho aprendizaje de tirarle leña al fuego nomás y ver qué pasa, para después ir poniéndose como cada vez más específico. Y volviendo a los flujos de agentes, el ejemplo que di antes es un flujo muy estricto, pero tenemos otro ejemplo, por ejemplo, para hacer campañas de marketing, en donde tenemos a un agente orquestador y tenemos un agente experto en copywriting, un agente experto en dirección creativa, un agente Y esa experto en expertise es branding. pasándole ejemplos de copyrights que han hecho. Sí, y también brand guidelines y cosas que nos gustan, pero también la capacidad de investigar, de hacer research. Entonces es que queremos ver cómo está haciendo publicidad nuestra competencia, si queremos ver cómo
que están publicando las grandes consultoras acerca de este tipo de cosas, podemos ir a mandar al agente ejecutor, o sea, al agente de research a buscarlo. Pero ¿qué es lo interesante? Este flujo sí funciona más como una startup, en el sentido de que no es lineal que agente va primero y que agente va después, sino que hay un agente orquestador y un agente estratega. Y entre los dos van diciendo, ahora creo que sería necesario invocar a este personaje. Y le vamos a preguntar qué quiere hacer esto. Y cualquiera de estos expertos puede dejar mensajes para que el orquestador los pase al resto del grupo. Y se empiezan a armar estas masas mucho más amorfas. Hay gente que ha llevado esto ya al extremo, en donde agarra servidores de Minecraft y los deja con cientos de personajes autónomos y desarrollan democracia, desarrollan conductas grupales que solo se dan por el contexto que tiene cada uno de esos agentes, pero al final, en la mayor de las abstracciones, nosotros también somos como esos agentes. Solo tenemos un input, que son nuestros sentidos, lo que podemos percibir, y un output. Y Pero al más, final toda la expertise de toda gente tiene que ver con el contexto, cómo manejar el contexto. a ver, mucha de su expertise ya viene naturalmente embedded el minuto que le ponís, eres un experto en copywriting. Ahí, o sea, ahí estáis haciendo el 80% de la pega. Pero ¿Y qué pasa si tú agarras a una gente y le decís, un experto en esto, y un experto en esto, y un experto en esto, y un experto en esto? van a atacar los problemas desde distintas perspectivas. Y eso sirve mucho. O sea, solo decirle a ChatGPT ataca este problema desde una perspectiva distinta, muchas veces va a hacer que resuelva el problema más que si le decís resuélvelo otra vez. Porque como está entrenado en lo que es un humano, también nuestra manera de resolver problemas pasa así. O sea, Esa es la primera frase de contexto de cualquiera de los agentes. Eres un experto en tal. tenemos una estructura bastante más compleja. De hecho, dividimos el prompt en distintas secciones Pero en el y fondo capas. dan una guía de qué es lo que va a tener que hacer. Eso es lo más importante. Qué es lo que va a tener que hacer, pero también con quién está interactuando. ¿Cachai? Porque es muy distinto, eres un experto en copywriting y yo también, entonces vamos a hablar el mismo idioma, o eres experto en copywriting y yo soy un niño en 5 años que tiene que hacer una publicación. Entonces, contextualizarlo de dónde está viviendo. Incluso, estás hablando por WhatsApp, estás interactuando por mail, la gente te habla todos los días, o la gente te va a hablar, estamos en esta época. Las noticias del día fueron X, cada vez más vamos a estar metiéndole más y más y más contexto, al punto que va a tener, bueno, de partida todo el contexto que tenemos nosotros y mucho más. Ahora ChatGPT creo que esta semana sacó una función en donde no solo ChatGPT va a tener dictado de voz, sino que lo vaya a poder dejar prendido siempre. Wow. No la escuché esa. Entonces, eso sumado a memoria en todos los chats, claramente esto va a tener conocimiento de ti y de todo lo que mails que te llegan y de todo lo que haces en todas Es partes. injusta el decir que memoria es solo los pesos en la memoria. Claro, exactamente. Los pesos van mucho más allá. A nivel de contexto, a nivel de prompt, nosotros solemos decir en SmartTab que la cura del cáncer está en GPT 3.5. ¿Cachai? Está en GPT 4. El prompt correcto va a dar la cura del cáncer. O sea, imagínate, tenéis todo el paper de la cura del cáncer menos una palabra. La palabra al final. O el nombre del compuesto. Y le tiráis como prompt. Va a poder encontrarlo. Está dentro de esas neuronas. Hay infinitos outputs posibles, Ahí le ¿cachai? diste la respuesta. La palabra final es chava. Pero estaba, ¿cachai? Entonces anda quitándole palabra, anda quitándole. Está la respuesta al cáncer. O sea, tú puedes triggerear ciertos inputs para que salga la cura al cáncer. Entonces, es un poco como la biblioteca de Babel. No sé si conoces ese cuento de Borges. Y también es una página de Library of Babel muy entretenida, en donde tú pones cualquier string de texto y te va a ir a buscar en qué libro, en qué estantería, en qué edificio, qué tomo, qué página específica está ese string de texto. Te da una dirección. Y tú puedes ir a buscar cualquier, desde el mensaje que le mandaste a tu mamá en la mañana, hasta el discurso de, o sea, lo que sea, está en esa librería. Y, claro, es un algoritmo que lo indexa hacia atrás, pero hay que pensar en estos modelos como lo mismo. Ahora, me surge una pregunta que quizás es más filosófica, lo que otro me interesa, porque si es que, a ver, estos modelos fueron entrenados con
todo el conocimiento que desarrollamos los humanos hasta que se entrenó. Ujú. Entonces, el pensar que la cura del cáncer está ahí y que cualquiera de muchos desafíos tecnológicos, científicos que existan están ahí, tiene que ver con que en algún punto desarrollamos suficiente entendimiento, conocimiento del mundo para que todo esto se pueda derivar de ahí. O sea, si yo voy más atrás y en verdad entreno el modelo con el conocimiento que tenía en la antigua Grecia, probablemente también tienen más límites hasta donde puedo llegar. Sí, pero si seguimos con la metáfora del viaje en el tiempo, si va un investigador de la época actual a la antigua Grecia y se dedica a nutrir a un grupo de filósofos con todo el conocimiento de la época de ahora, aceleraríamos el progreso de la humanidad, pero así demasiado. Sí, Les decimos cómo pero eso descubrir no la electricidad. significa que con el conocimiento de la antigua Grecia ya tenías la cura del cáncer, o qué sé yo. No, pero a lo que me refiero cuando digo que tiene la cura del cáncer no es que literalmente está embedida ahí. No, no lo entiendo, pero Y, es y que que con el conocimiento que tienes se puede derivar. sí, porque todo el conocimiento que existe ya es derivado de otro conocimiento. Toda la nueva generación de conocimiento, cada vez que se escribe un Pero paper, hay mucho que experimentación también. Y sí, conocer que no haya. pero la experimentación, si nos ponemos muy filosóficos, es extraer conocimiento encriptado de la realidad. Esa información existe. Pero tiene que ver con pero qué conocimiento de la realidad tienen estos modelos si en verdad experimentación no pueden hacer. O sea, no andan por ahí. Van a po- Tienen lo que nosotros ya codificamos. claro, pero van a poder pedirle a humanos que experimenten por ellos. En la primera tanda. Después, claro, va a ir el robot a poder hacer experimentación, pero ya hay mucho conocimiento que puedes destilar no de la experimentación, sino que de unir fuentes. Actualmente el conocimiento sí está súper descentralizado y un investigador puede, pero no puede leerse todas las publicaciones de un tema. Y esto sí puede. Entonces, y la capacidad de reconocer patrones hace que realmente pueda generar nuevo conocimiento. Y después vaya a empezar a unir estos nuevos conocimientos que genera de por sí. Hay un piso que es verdad que es la experimentación física, pero para lo que es, por ejemplo, la matemática, los avances en matemática, que son los avances que realmente pueden cambiar desde la base de todo el mundo, no necesita experimentación. Matemática es un viejo loco leyendo otros teoremas de matemática y escribiendo nuevos. Y ahora, por ejemplo, el mismo Google DeepMind que estábamos hablando hace un rato, sacó hace unos meses un modelo que logró descubrir una nueva manera de multiplicar matrices. Que si nos ponemos técnicos es la operación base de cualquier proceso de inteligencia artificial. Y la última manera de multiplicar matrices la había descubierto creo que un matemático hace 100 años atrás. Y antes de eso no lo podíamos hacer más rápido. Y ahora lo podemos hacer un poco más rápido. Entonces, si tenemos modelos que logran descubrir estos nuevos conocimientos eh, que impactan directamente la eficiencia algorítmica de estos mismos modelos, se está mejorando a sí mismo. Bueno, a ver, hemos hablado de muchas cosas, pero me gustaría que nos contéis de repente ahora un poco más qué estáis haciendo en SmartPad, qué están haciendo hoy día. Buenísimo. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, tenemos dos principales fuentes de producto que partieron por separado, pero se están intersectando de una manera muy entretenida. Por una parte tenemos Smart Orders, que hace order handling para los distribuidores mayoristas. Especialmente en los casos en donde hay una alta recurrencia de compra súper fragmentada en compradores chiquititos y súper desordenados. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el mundo del food service, donde hay restaurantes que compran insumos, verduras. Estos distribuidores tienen a muchos vendedores que pasan muchas horas recibiendo WhatsApp, recibiendo mail, que tienen pedidos súper desordenados. O sea, desde una foto de una servilleta con lo que faltó a las 2 de la mañana cuando está cerrando caja el chef en el bar, hasta una orden de compra en PDF, pero que igual es desestandarizada, etc. Por WhatsApp, por mail, por teléfono, cualquier canal. Nosotros lo que hacemos es que primero identificamos lo que nos están pidiendo y nos conectamos al ERP del cliente para saber cuál es su inventario en tiempo real y qué podemos ofrecer. Y luego lo que hacemos es ofrecer reemplazos si es que es necesario.
negociar incluso ciertos porcentajes de descuento, hasta lograr cerrar la orden y dejarla lista en el ERP O sea, para tenía una ser gente ahí procesada. conectado con el WhatsApp, con el mail, con todos sus canales. Y en realidad hablo de un agente para simplificar, pero hay varios agentes. Hay un agente experto en jergas y sinónimos, otro agente experto en manejar reglas de descuento, otro agente experto en procesar reglas de campaña. Entonces, cada vez que tú le haces una pregunta a un sistema de Smart Orders, claro, hay un agente que te está atendiendo, el que está en el front desk, pero atrás en realidad hay todo un equipo de agentes haciendo trabajo para poder dar el resultado más preciso a la orden y lograr aumentar la satisfacción. ¿Qué logramos con esto? Por una parte, una mejora en el servicio que recibe el cliente, porque ahora podéis comprar y te pescan al tiro, no en 8 horas, con menos errores. Y disminuye mucho el costo de procesar una orden de cara a nuestro cliente. Entonces, O atacamos sea, estas dos cosas. directamente reemplaza a los vendedores, ¿o no? En muchos casos no, porque hay muchos casos en donde los vendedores no pasan su totalidad del tiempo gestionando órdenes de compra. Hay veces que tienen que ir a terreno, a cerrar nuevos contratos con los clientes, ir a darle, probar los nuevos productos, hacer relaciones humanas, pero reemplaza la parte robótica de Y el su... vendedor puede dedicarle más tiempo a eso, a la parte Exactamente. más humana. Exactamente, o se pueden quedar con los vendedores que mejor performance tienen y los vendedores que al final no están aportando tanto a la causa, sí son reemplazados eventualmente por este producto. Y después tenemos otro producto que se llama Smart Voice of the Customer, y es un producto enfocado a call centers. Los call centers generan mucho, mucho volumen de interacciones, tienen cientos de miles de horas al mes, estamos procesando para compañías como Entel Perú, Claro Colombia, Banco Falabella, a lo largo de toda Latinoamérica, distintos call centers. Y tienen que, ellos antes hacían escuchas manuales. Tenían auditores humanos que lograban escuchar un 2% de la muestra máximo y en 2 por, y que iban anotando cosas como la actitud de los ejecutivos, si es que cumplieron el script, etcétera. Y ahora nosotros logramos auditar el 100% de la muestra y recolectar cosas que llamamos el mapa subjetivo. Entonces, antes podía medir cosas lineales, como la cantidad de veces que se repitió la palabra malo y según eso tratar de hacer un sentiment analysis. Pero ahora realmente es como si un consultor hiciera un informe ultra detallado de cada llamada. Y esto es también para cosas como de mejorar la experiencia del cliente, crear nuevas estrategias, pero también en casos en donde por obligación de SLA, por compliance, tienen que auditar. En el caso, por ejemplo, de las auditorías de seguros, para que una venta sea efectiva, el ejecutivo tiene que haber leído cada una de las partes del contrato, las exclusiones, qué cubre, qué no cubre. Y eso significa que luego un humano tiene que auditar esa venta, escuchar y ver que todo se haya hecho bien. Entonces, se está abriendo un campo de distintas soluciones en donde podéis poner a agentes específicas. Y ahora estamos viendo que se intersectan estas dos soluciones porque cuando estos agentes interactúan para tomar órdenes de compra, también están generando data muy rica de cómo es el comportamiento del cliente final. Entonces estamos analizando todo para ver cuáles son productos que mejor performance tienen, qué te están pidiendo y qué no estáis teniendo, cuándo están mencionando tu competencia, toda una capa que nosotros llamamos de Order Intelligence encima de esto. ¿Y qué es lo que queremos lograr al final? No es que particularmente nos apasionen las órdenes de compra, pero reconocemos que estamos en una etapa en donde partimos súper generales, fuimos cada vez achicándonos. Al principio éramos como agentes para los negocios, luego agentes para el customer journey, luego agentes para el proceso de compra, específicamente las distribuidoras mayoristas, específicamente en el food service. Y queremos ser el mejor sistema de AI order handling para food service en el mundo. Y con eso, junto con la solución de SmartVote, que la verdad nos trae igual harto revenue y es de una complejidad mucho menor, hacernos expertos en encontrar verticales de negocio, crear flujos de gente para esta vertical de negocio y luego cuando tenemos esa receta, automatizar toda la producción de estos agentes. Entonces, actualmente nuestro back office llega un cliente nuevo
tenemos agentes que promptean a otros agentes, que les crean las distintas conexiones, que programan las conexiones al ERP. Luego tenemos el Agent Testing Arena, en donde hay agentes que se hacen pasar como usuarios y otros agentes que crean órdenes falsas con sinónimos que el cliente nunca ha visto. Y según eso vamos evaluando y rankeando a los agentes. Entonces los pasamos ya habiéndolos soltado al mundo un poco, aunque sea simulado. Y después vamos a poder expandirnos a otros problemas que están circundantes a las órdenes de compra, porque tenéis todo el order to cash process, ya estamos viendo cosas como de gestión de créditos, cobranza, tenemos algunos proyectos para los factoring, estamos haciendo cosas bien entretenidas con el mundo legal. Entonces, tenemos un foco súper claro, pero nunca vamos a perder esta filosofía inicial de vamos a tirar espaguetis contra la pared esperando que alguno se quede pegado y para allá vamos. Con eso aumentamos la plata, las ventas, siempre hemos sido financiados solo en ventas y recién ahora ya estamos viendo de haber levantado solo porque encontramos ya indicios de un product market fit más claro y una dirección, pero aún es muy temprano, aún no hay ninguna receta específica, un nicho en donde enfocarse, está todo el campo abierto, lleno de oportunidades, estamos ahí navegándolo. Sí, de hecho, creo que hay una oportunidad bien interesante en simplemente esto de framework que armaron para evaluar agentes, para testear y evaluar qué tal el agente. Quizás eso mismo ya es una solución interesante. Todos los días decimos que hoy aquí podría haber toda una nueva startup. ¿Cachai? Como nos vamos en que esta parte de nuestro flujo de negocios sí da para una startup nueva. Estamos viendo que ahora ya todos somos expertos vibe coders, como dicen en la oficina. Ponemos mucho foco a eso. Nuestra idea es que para el final de año ningún dev tenga que escribir ninguna línea de código de manera manual. Y lo estamos entrenando para todo eso. Y eso ha desembocado ¿Qué herramientas usan? full cursor. Ya. Tenemos cursor rules propias de la empresa, toda una... ¿Probaba CodeGPT, por ejemplo? Lo hemos probado en sus inicios, ahí, bueno, estábamos metidos en el club de la IA también, así que conocemos todo el mundillo, pero Cursor, la verdad, lo que ha levantado... No, pero digo, ahora... CodeGPT hoy día funciona como plugin de Cursor. Ah, dentro de Cursor, no lo he probado, no lo he probado. Pero sí tenemos nuestras propias implementaciones de Cursor. Entonces, por ejemplo, nuestros agentes viven en nuestras bases de datos. Sus prompts y sus funciones están en nuestras bases de datos. Entonces, desde Cursor podemos crear agentes, porque Cursor puede ejecutar una query remotamente, etc. Son hartas capas de abstracción ahí. Y lo choro es que ahora estamos en una época en donde estamos creando nuestras plataformas para todo. Habíamos pasado por Notion, habíamos pasado por Jira, estábamos viendo no sé qué. Realmente nada satisfacía como nuestras necesidades de product management y de project management. Dijimos, creemos nuestra propia plataforma. Antes hubiese sido una locura. Cualquier persona te hubiese dicho, oye, no te dedicas a hacer plataforma de project management. Te vaya a pasar todo el tiempo ahí y te vaya a gastar una chorrera de plata ni cagando. Pero ahora, en una semana, nuestro CTO hizo una plataforma increíble conectada al GitHub de cada uno de los devs con cada proyecto. Y pasó algo muy choro, que es que Cursor empezó a usar esta plataforma de project management para organizar el proyecto de desarrollo de esta plataforma. Entonces empezó dentro de esta plataforma a agregarse tasks y a cumplirlos y pasarlos a progresado y ya tenemos esta plataforma que nos ayuda. Lo mismo con el portal de clientes que tenemos nosotros, el dashboard de orders. Hemos visto una explosión en cuánto producto podemos sacar. Y eso por una parte es bacán porque realmente nos abre las puertas de todo lo que podemos hacer, pero también introduce un mareo importante. También es como para quedarse siempre en la versión cero de, oye, hice un vibe coding bacán, pero después te das cuenta que para implementarlo y que no se te caiga todo el día y que tenga una arquitectura sostenible, todavía tenéis que meterle fuerza y por eso seguimos contratando devs, por eso igual vemos mucho valor en nuestros propios trabajadores humanos, pero literal a cada empresa, empleado que entra, el desafío de entrada es, imagínate, es tu primer día en Smartup y tenés que desarrollar un sistema que te reemplace a ti mismo para el cargo que postulaste. ¿Cómo te reemplazas? ¿Cómo te dejas sin pega? Entonces ahí al tiro filtramos a la gente que se cree irreemplazable, por así decirlo, y que siempre cree que va a haber un toque humano de aquí en adelante, a la gente que realmente es capaz un poco de bajar el moño y decir, mira, yo sé que todo lo mío es reemplazable, pero no me van a reemplazar porque yo sé eso. ¿Cachai?
queremos buscar a la gente que sea capaz de desarrollar estos sistemas, que se reemplacen a sí mismos. Y les vamos a encontrar un nuevo cargo, sin duda, pero nada se da por sentado para un desarrollador hoy en día. Muy interesante, muy interesante. Bueno, de hecho, una de las razones por las que partí este podcast fue un poco viendo cómo meter la inteligencia artificial al desarrollo dentro de Sesti, que bueno, hoy día tengo Sesti, que es una fintech que poco tiene de inteligencia artificial, pero sí tiene mucho desarrollo. Entonces, una de las inspiraciones de este podcast fue, eh, quiero estar ahí hablando con la gente que está trabajando más en IA para ver yo como CTO cómo empezar a en verdad meterle más inteligencia artificial a todo el desarrollo de software dentro de Sesti. Es un must-have, o sea, tenéis que hacerlo. Estoy seguro que tus desarrolladores ya lo hacen por su Sí, o sea, cuenta. usamos Cursor, de hecho tenemos más Claro. plataformas de IA, pero Más que un uso de herramientas específico, es una filosofía de desarrollo. Y en general nosotros solemos contratar a gente mucho más junior, incluso practicantes hemos tenido mejores resultados, porque a un senior que tiene 30 años de experiencia en backend ultra seguro, eh, tiene que desaprender mucho para luego volver a aprender estas nuevas cosas. En cambio, un practicante que viene recién egresado viene con el problema de que sabe que mm, está casi que agradecido por haber encontrado pega, porque está súper difícil para los cargos más entry, y porque sabe que con estas herramientas puede realmente convertirse en un desarrollador senior. O sea, si eres un junior, pero que tenía acceso a un equipo de programadores senior, en verdad eres senior. No tenéis tal vez las cosas de seniority, de saber desenvolverte mejor en un campo laboral, saber llevar equipos adelante, etcétera, pero como en la oficina somos todos jóvenes, todos más o menos de esta misma generación, se produce como una armonía súper bonita. Hacemos competencias internas de vibe coding, estamos todo el día metidos en eso, nuestro sitio nos bombardea de AI News todo el rato. eh, y le ponemos mucho foco a eso. Más allá del producto, nos interesa el método. Por eso tenemos más herramientas internas desarrolladas que producto en sí hacia afuera del cliente. Porque eso es lo que nos ha permitido pivotear súper rápido, movernos como una lancha. ¿Y qué vas a para enseñarle byte coding o herramientas de IA a los no desarrolladores, por ejemplo? Ese es justo el enfoque de lo que tienen nuestras sesiones que le llamamos Vibe Check, eh, en donde juntos todos los empleados tienen que desarrollar su propia cosa de vibe coding. Entonces, por una parte, tenemos plantillas de Cursor que vienen como diseñadas con documentación de cómo usar las políticas de GitHub de la empresa, cómo hacer commits, etcétera, qué se encuentra en cada repo, una explicación así súper simple. Cosa de que el empezar no sea difícil, porque esa es como la mayor barrera para los no técnicos al codear. Que no logran hacer deploy, que donde hosteo esta página web, como que ni siquiera saben la diferencia entre un servidor y correrlo en local, en los distintos tipos de idiomas. Pero una vez que lográis crear esta plantilla para partir, cambia todo. El Chapa, por ejemplo, nuestro CFO, estaba viendo qué RP usar, porque teníamos cierta necesidad de recurrencia para los distintos proyectos. Dijo, me voy a armar un sistema de gestión. Y él, no habiendo tocado ninguna línea de código antes, armó una plataforma que ahora permite registrar las ventas, la recurrencia de nuestros clientes, hacer la cobranza, tenemos los empleados, todo, porque él todo el rato sabía lo que necesitaba. Y sabía que él había cotizado software. Oye, este tiene esto, pero no tiene esto. Y le falta esta otra cosa. O me cobran otro plan. Entonces, se armó su propia plataforma. Y es una persona que no tiene experiencia en código. Claro, fue un par de veces a la sala de los devs a pedirles que les ayuden, que les desplieguen esta base de datos, O sea, etcétera. alguien siga, Pero alguien con el que hablé me decía, bueno, algún lado lo leí, ya ni me acuerdo, pero alguien que decía que en el fondo, cómo avance todo esto del bytecoding, estas plataformas como Lovable y que desarrollan desde cero, en verdad podemos terminar en un punto en el que las empresas terminan desarrollando sus propios SaaS mucho más que contratamos. ese es nuestro mayor miedo. Todavía creemos que estamos seguros porque agregamos mucho valor en la capa de infraestructura detrás de esto. Pero sí vamos a llegar a un punto en donde las empresas van a poder decir, hazme un sistema que haga lo mismo que me está ofreciendo esta empresa. Literal, le pasáis la página web del SaaS que queréis,
y te va a armar un sistema que le compite ese SaaS más a tu medida. Y ahí es donde va a destacar el servicio. La única manera en que las empresas B2B sobrevivan se van a pelear no en tecnología, sino que en servicio. Porque aun cuando las empresas pueden hacer eso, prefieren externalizarle la culpa, casi la responsabilidad a otras empresas. Mira lo que es hacer páginas web con Wix, por ejemplo. Cualquier empresa real puede contratar a un practicante de marketing y le puede armar una página web de Wix por 300 lucas al mes y listo. Pero las empresas grandes saben que no son expertos en hacer páginas web. Prefieren pagar millones de millones a una agencia, porque no es su responsabilidad. ¿Tú crees que una distribuidora que se dedica a vender queso crema quiere estar desarrollando un sistema de orders? Va a llegar un momento en donde esa empresa tal vez contrata a un practicante que va a decir, oye, pero ¿para qué vaya a contratar a un externo? Te lo armo yo y todo. Pero se va a caber una vez. Y vaya a tener que echarle la culpa a alguien adentro. Entonces, es un tema de confianza y de servicio. Nosotros tenemos un desafío súper grande. Pero hay algo que le falta mucho ahora ya, que es el accountability. Y que a mí me pasa, de hecho me pasaba en la Navidad. Estaba peleando con ChatGPT por un script que quería que me hiciera, que no lo hacía ya. Y yo un poco ahí, qué sé yo, tratando de bycodear y quizás medio flojo, en vez de ponerme a ver todo el script, peleaba en el ChatGPT. Y seguía ligando el mío error. Y le decía, oye, me tiró este error. Y ChatGPT me decía, sí, es que escribiste esto mal en tu código. Y yo decía, pero si no fui yo, fuiste tú. Y ChatGPT me echaba la culpa a mí. El código él mismo hizo. Y le falta eso, pues, le falta la accountability. Cuando yo contrato una empresa y contrato a una persona y le digo, oye, hazme esto, después esa persona me va a tener que venir a dar la cara. Y yo, como empresa que contrato un servicio, necesito sacar eso. Hazte responsable en me entrenar. Y la IA está muy lejos de poder hacer eso. Exacto. Y que sea no solo una cara, sino que una cara que te trate bien, una cara bonita. Porque se está saturando de empresas de AI, pero muchas están cayendo en la clásica dicotomía del SaaS que no va con la época actual. Antes teníais que elegir si queríais dar un servicio mucho más consultivo y personalizado, con una fórmula mucho menos escalable, necesitáis un consultor cada X clientes y te parecía más una software factory, que es negocio igual. Y por otra parte teníais un SaaS en donde veíais que hay... Claro, que veis que hay en común entre todos estos clientes de consultoría y claro, la personalización la reducís a configuraciones en tu dashboard y con eso lográis servir no a todo el universo de gente que podríais, sino que a los que les sirve específicamente tu solución. Escalada y mucho más barato, etc. Pero nosotros nos dimos cuenta muy temprano que esa dicotomía clásica del SaaS estaba muriendo con todo. Porque con la IA podíais dar un servicio ultra personalizado, podíais hacer soluciones muy tailor-made a costo SaaS. Entonces, como hacer las cosas de SaaS way, en verdad es solo resultado de limitaciones. ¿Cachai? Si el SaaS el SaaS te preguntaría a ti sobre tus necesidades, no te harían elegir entre 1, 2, 3 botones de configuración. Te harían una entrevista, le pedirían que compartiera pantalla mientras hacía esto en tu otro software. Oye, tenía una planilla en Excel donde tenía estos datos, sí, mira, compártemela. O sea, hay todo un nivel de personalización y que muchas veces los SaaS se han dado cuenta que es necesario y por eso se gastan chorreras de plata en Customer Success. Porque claro, está bacán el SaaS, pero además hay que acompañarlos al onboarding y hay que hacerles una sesión mensual de capacitación y hay que crear un manual para los empleados que van a estar usando el SaaS. Y después salió otro SaaS que compite que les ofrece un año de integración y capacitación y se van con el otro SaaS. Entonces, ese sacrificio, ese trade-off está muriendo y eso es lo que muchas empresas de la IA todavía no se han dado cuenta. Siguen o tratando de operar muy como un SaaS o como una consultora, pero estamos justo en la época donde se puede ser ambos. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. A nuestros clientes lo que más prima es el servicio. Y por eso igual nos ha ido bien y hemos podido atacar a clientes más enterprise, en donde igual es súper difícil hacer cambio tan disruptivo. Donde normalmente tenéis que pasar muchas capas de compliance, etc. Pero hay veces que llegan ejecutivos casi que... No sé lo que así, pero me dieron la tarea de implementar soluciones de IA porque es lo que quiere el directorio, así que conversemos. Pasa eso también. Un chatbot. Claro.
Bueno, nada, en honor al tiempo, quería agradecerte, Max, muchas gracias por venir. Y bueno, para terminar, siempre me gusta hacer una pregunta, que si tenía algún libro, documental, podcast, película que nos quieras recomendar. Eh, mm, Voy a hacer otra recomendación parecida, no tanto de contenido, más relacionada a la IA. Si hay un consejo que daría para empezar a usar más inteligencia artificial y lograr realmente entender lo potente que es hablar con la IA. Nosotros tenemos esa filosofía en la empresa. Nos conseguimos una oficina con una terraza larga solo para que la gente salga a promptear. Tú veis los prompts de nuestros empleados y son 20, 30 minutos hablando. Tienen reuniones básicamente con ellos mismos y usan a la IA de espejo, y de esa manera realmente trasciende la interfaz como de te hago una pregunta. Me lo hacen por voz. Lo hacen por voz, todo por voz. Y para cosas técnicas, para programar, oye, tengo que armar un dashboard para esta persona. Entonces empiezan a ir en la volada y miles de ideas. Este nivel de poder condensar la volada humana en como insight accionable es muy, muy poderoso. Es algo que la gente siento que no le saca tanto provecho, y ahora podía hacer onda llamadas con ChatGPT en tu auto. ¿Cachai? Podéis, en vez de ir escuchando un podcast hablando del tema que sea, y la gente no suele hacerlo, pero ya está muy, muy potente al punto de que es indistinguible. Bueno, ahí Voy a tenéis. tomar tu recomendación. Sí, Buenísimo. Ya muy vos, bien. Max, muchas gracias por estar acá. Yo lo pasé muy bien, así que nada, gracias por venir. Buenísimo, yo igual. Muchas gracias por la invitación.